La Orden Jedi ayudó a proteger una república que estaba bajo el control de un Lord Sith que estaba justo bajo sus narices. Se reunieron en su oficina llena de artefactos Sith, hablaron cara a cara con él y presenciaron su nada sutil ascenso al poder. Todo esto sin darse cuenta de que el canciller Palpatine era a quien habían estado buscando todo este tiempo. Entonces, ¿qué pistas se les escaparon realmente a los Jedi? Palpatine comenzó su gobierno inundando la galaxia con interferencia del lado oscuro. Trabajando junto a su maestro, Darth Plagueis, los dos Sith orquestaron docenas de eventos galácticos para sembrar el caos y prepararse para su reinado. Al llevar a cabo estos eventos, creó tanto caos que la habilidad de los Jedi para percibir la fuerza se volvió confusa y poco fiable. Pero nunca lo descubrieron hasta que ya era demasiado tarde. Su presencia pudo mezclarse con el ruido, especialmente gracias a su habilidad para mantener su propia energía del lado oscuro estrictamente controlada y contenida, una habilidad que aprendió de su maestro. También está el hecho de que el templo Jedi en Coruscant fue construido sobre un antiguo sitio del lado oscuro, lo que añadía una distorsión constante de fondo a las habilidades de los Jedi, haciendo aún más difícil para ellos distinguir la identidad de Palpatine. Pero aunque podía ocultar su verdadera personalidad con facilidad, hay un elemento de psicología del mundo real en juego. El hecho de que algunos criminales se esconden a plena vista mientras dejan pistas sutiles y fáciles de pasar por alto sobre su identidad e intenciones por puro ego. Ellos creen que son demasiado inteligentes para ser atrapados y muestran la verdad frente a sus enemigos como una demostración de confianza. Y en el caso de Palpatine, es una locura cuántas cosas hizo sin consecuencias. La primera señal de alerta que debió haber notado la Orden Jedi es la gran cantidad de artefactos Sith que estaban tanto sobre la persona de Palpatine como dentro de su oficina. El Canciller Supremo ni siquiera ocultó el hecho de que, como mínimo, conocía muy bien la historia de los Jedi y los Sith, y muy posiblemente era un Sith él mismo. De hecho, estaban exhibidos abiertamente para que los visitantes los observaran justo en el corazón de la República. Estos artefactos incluían un cáliz Sith que él mismo recogió de Malachor, 2 urnas de espíritus Sith, 4 estatuas metálicas y un relieve de una batalla entre Jedi y Sith. El cáliz originalmente era un incensario utilizado en antiguos rituales y meditaciones Sith, pero aún así, mantener un objeto tan abiertamente Sith a la vista es una jugada bastante audaz. La entrada a las cámaras privadas de Darth Sidious también está flanqueada por 2 grandes urnas, cada una tan alta como una persona. Mientras que tal vez solo puedas alcanzar a ver el cáliz, estas 2 reliquias son claramente visibles cuando entras. Conocidas como urnas espirituales, estos altos jarrones tienen un origen desconocido, pero se ha confirmado que tienen un trasfondo Sith. Créelo o no, una de estas urnas incluso contenía las cenizas del difunto maestro de Palpatine, Darth Plagueis. Además, sin querer sonar nerd, pero después de buscar entre innumerables imágenes y videos, también descubrí que hay insignias de la Estrella de la Muerte en cada una de las mesitas con lámparas en la oficina de Palpatine. Palpatine dejó literalmente todo sobre la mesa, valga el juego de palabras, para que los Jedi lo encontraran, y simplemente no pudieron ver nada de eso. Muchos de estos artefactos son simplemente adornos de fondo en la oficina de Sheev, pero las 4 estatuas de Duarte son, literalmente, ejemplos evidentes del linaje de Palpatine. Estas 4 figuras están hechas de una aleación especial de metal llamada bronceum y representan a 4 filósofos: Sistros Neves, Brada Danlos, Thea Rodomos y Jan John Selmar. Estos sabios tuvieron un papel importante en influir en las primeras leyes galácticas y fueron figuras especialmente icónicas para los Sith gracias a su sabiduría en el lado oscuro de la fuerza. Y es muy posible que estos sabios hayan sido la inspiración para los propios Sith. En la cultura Sith se hicieron muchas estatuas para honrar a los sabios Duarte, muchas de las cuales estuvieron presentes en la batalla de Moraband, Coromon en Legends. Otro artefacto que insinúa la identidad de Palpatine es un gran relieve escultórico que representa la Gran Guerra Hiperespacial, una batalla prolongada entre la República y el Imperio Sith.
La guerra vio al Lord Sith Nagasato lanzar un asalto total contra la antigua república, aunque los Sith finalmente perdieron. Incluso parecía que los Jedi descuidaban percibir los propios sables de luz de Palpatine. Uno oculto en la estatua de Sistros y otro, literalmente, siempre bajo su manga, como un mago Sith. Una de las otras estatuas de Duarte incluso insinúa los escondites de Palpatine, ya que la estatua de Jan Jon Selmar parece estar metiendo la mano en su propia manga. Ahora, para ser justos, los Jedi no estarían catalogando cada artefacto en la oficina de Palpatine, pero se suponía que eran la máxima autoridad en la fuerza. Así que, si reliquias del lado oscuro estaban al alcance de la mano del Canciller Supremo, eso debería haberlos impulsado a hacer algo. Una información enorme que los Jedi pasaron por alto y que los habría llevado directamente a Palpatine como un Lord Sith fue que literalmente les dijeron que Darth Sidious tenía el control de la República. En Geonosis, Dooku le dice a Obi-Wan Kenobi una información que, siendo honestos, debería haber sacudido a la Orden Jedi hasta lo más profundo. ¿Y si te dijera que la República ahora está bajo el control del Señor Oscuro de los Sith? Y sí, Dooku es el enemigo, así que puede que no sea una fuente confiable, pero eso no significa que la información deba ser ignorada o descartada. Después de todo, él fue un Jedi alguna vez. De hecho, Obi-Wan incluso llevó esa información de regreso al Alto Consejo Jedi después de su conversación con Dooku, y los Jedi fueron informados de la amenaza que se cernía sobre ellos. Sin embargo, en ese momento los Jedi cometieron un error crítico y rechazaron la posibilidad de que el Canciller Supremo fuera un Lord Sith, lo que terminó llevando a la casi extinción de su orden. Otra señal de alerta temprana sobre Palpatine fue lo sospechosamente oportuno de su ascenso al poder, y especialmente de cómo se aferró a esa posición una vez que la obtuvo. Su camino comenzó durante la crisis de Naboo, donde una disputa comercial escaló hasta convertirse en un bloqueo a gran escala, y de repente, un senador relativamente desconocido de Naboo fue impulsado al centro de atención. En ese momento, el calmado y razonable Palpatine se posicionó como la alternativa perfecta al anterior canciller, Valorum, y fue elegido él mismo como el Canciller Supremo. Pero es inmediatamente sospechoso que un conflicto localizado se haya convertido en la oportunidad exacta que se necesitaba para elevar a Palpatine a este puesto de poder. Durante la siguiente década, las tensiones en toda la República continuaron aumentando. El movimiento separatista se hizo más fuerte, y muchos sistemas comenzaron a separarse de la República mientras el miedo empezaba a extenderse por el Senado. Para la época de las guerras clon, la galaxia está desesperada por estabilidad. Cuando la crisis llegó a su punto máximo, el canciller Palpatine recibió poderes de emergencia que en un principio debían ser temporales, lo que le permitió pasar por alto al Senado y autorizar la creación de un gran ejército de la República. Aunque muchos consideraron necesario que el canciller recibiera estos poderes, el problema fue que una vez que los tuvo, nunca los devolvió. A medida que la guerra se prolongaba, esos poderes temporales se volvieron permanentes y su mandato como canciller se extendió mucho más allá de lo que permitía la ley. Algo que justificó completamente gracias al conflicto en curso. A partir de ese momento, cada vez que la guerra se intensificaba, le daba más razones para mantener el control. Cada victoria para los separatistas significaba menos Jedi y más determinación para mantener a Palpatine en su puesto. Mientras tanto, cada victoria de la República solidificaba su control sobre el próximo régimen. Los Jedi vieron esto venir, pero demasiado tarde. Reconocieron que algo no estaba bien, pero nunca investigaron por qué cada gran crisis beneficiaba a la misma persona. Para cuando se dieron cuenta de cuánta poder había acumulado Palpatine, ya era demasiado tarde para su preciada orden. Pero retrocedamos un poco. De la nada, la República obtuvo un ejército de clones completamente operativo, ya entrenado y equipado para la batalla.
Y aunque fue encargado por el maestro Jedi Sifo Dyas, él había estado muerto durante años, lo que hizo que los Jedi abandonaran la búsqueda de quien ordenó su creación. Lo peor es que los Jedi los estaban metiendo en medio de una guerra y necesitaban un ejército que los ayudara a luchar. Los Jedi no tenían suficientes miembros para enfrentarse a las legiones de droides que les enviaban, y básicamente se vieron obligados a usar el ejército de clones que les proporcionaron, sin otra opción más que confiar en ellos. Habían sido escépticos sobre el origen de los clones desde el principio, pues les parecía sospechoso que, de alguna manera, un maestro Jedi muerto había encargado que se creara el ejército para ellos justo antes de su muerte. Luego, descubrieron el nombre Tyrannus y qué tan entrelazada estaba esa identidad con la creación de los clones, así como en muchos otros asuntos galácticos. Pero incluso cuando descubrieron que el origen de la creación del ejército se remontaba al conde Dooku, continuaron usando su ejército recién creado sin importar el hecho de que su enemigo tuvo participación en la creación del ejército permanente de la República. Pero si los Jedi hubieran investigado un poco más, habrían descubierto que tanto Dooku como Sifo Dyas tuvieron tratos con Palpatine durante años e incluso influyeron en Sifo Dyas para crear ese ejército en primer lugar. Pero supongo que uno puede distraerse cuando un ejército de droides de batalla empieza a tocar a tu puerta. Siguiendo esa idea, los Jedi deberían haber podido rastrear la creación del ejército clon hasta Palpatine. Podrían haber hecho lo mismo con el destino de Sifo Dyas en todos los registros de la República. Después de enterarse de los orígenes de la construcción del ejército clon, los Jedi sabían que Sifo Dyas tenía un papel muy importante que desempeñar. Pero su muerte fue misteriosamente encubierta, y la causa de su fallecimiento es sumamente sospechosa. Sifo Dyas fue enviado a resolver disputas comerciales en el planeta Felucia antes de que su nave fuera derribada sobre el planeta Obadia, el mundo natal del sindicato Pike. Según los registros, su cuerpo fue incinerado por las tribus felucianas, eliminando todo rastro de las verdaderas acciones del Jedi. Pero toda la demás información sobre Sifo Dyas fue bloqueada por la oficina del canciller. Otra pista que debería haber alertado a los Jedi de que Palpatine era un Lord Sith fue que seguía enviando a los Jedi a morir en la guerra. Las guerras clon cambiaron la forma en que los Jedi operaban. Antes de la guerra eran guardianes de la paz, diplomáticos y protectores de la luz. Pero durante la guerra se convirtieron en generales que lideraban tropas en batalla, luchando en las primeras líneas de grandes conflictos. Los Jedi debieron haber reconocido que cuando el canciller seguía impulsando los esfuerzos de guerra, cada vez más Jedi seguirían cayendo, lo que llevaría directamente a la muerte de muchos de su orden. Desafortunadamente, la guerra estrechó su perspectiva y redujo la famosa visión a largo plazo de los Jedi a la supervivencia a corto plazo. Estaban tan consumidos por manejar la guerra que dejaron de investigar la amenaza Sith. Incluso mientras la guerra seguía escalando de maneras que favorecían a un solo individuo, no lograron entrar en razón ni la amenaza Sith que estaba justo bajo sus narices. Otra razón por la que los Jedi nunca vieron a Palpatine como un Sith hasta que fue demasiado tarde fue por la excesiva confianza que tenían en su propio juicio. Los Jedi simplemente creían que sentirían a los Sith y asumían que eso ocurriría por sí solo. Incluso mantuvieron esta idea hasta que Darth Maul mató a Qui-Gon Jinn, aunque no habían podido percibir ninguna amenaza Sith inminente. A pesar de verse obligados a reconocer la presencia Sith, su comportamiento no cambió y continuaron confiando en esos instintos, incluso cuando el lado oscuro nublaba su visión. Su exceso de confianza se convirtió en su perdición, convenciéndolos de que podían ver con claridad cuando en realidad no podían. Mientras el velo del lado oscuro nublaba la visión de los Jedi, simplemente le facilitó mucho más a Palpatine operar justo a su lado sin ser reconocido jamás. Luego está el claro manipulación de Anakin Skywalker, una de las señales de advertencia más evidentes que los Jedi pasaron por alto. La relación de Palpatine con Anakin deberían haber generado una preocupación inmediata. Desde muy joven, Anakin tuvo acceso directo al Canciller Supremo como una especie de mentor.
Incluso cuando era niño, Palpatine lo elogiaba, lo escuchaba y lo entendía de maneras que los Jedi no podían, lo que hizo que Anakin le diera a papá Palpatine su confianza inquebrantable. Al principio, los Jedi se sentían incómodos con eso, incluso reconociendo que Palpatine estaba formando un vínculo con el joven Jedi, que iba mucho más allá de lo que debería haberse permitido. Pero aún así continuó, y Palpatine se convirtió en un mentor que validaba las emociones de Anakin y en una figura paterna que ofrecía orientación sin restricciones. Con el tiempo, esto creó una división y Anakin empezó a confiar más en Palpatine que en el Consejo, confiándole sus pensamientos, buscando su aprobación y escuchando sus perspectivas por encima de las de sus superiores Jedi. Luego, llegó un punto en el que cuando Anakin tuvo que elegir un bando, eligió a Palpatine en lugar de los Jedi. Pero, ¿hay alguna señal que creas que pasamos por alto? Cuéntanos en los comentarios.